vamos a hablar hoy día del impacto de las tarifas de Trump. ¿Okay? Trump, en el fondo, ¿qué es lo que hizo Trump ahora el 2024? Hizo algo parecido a lo que hizo el 2020 cuando ganó. ¿Okay? Entonces empezó a aplicar una retórica nacionalista por distintos motivos. Trump ganó con los votos de ¿quién? ¿Quién votó por Trump? Parte de los latinos viviendo en Estados Unidos, gente, obreros, gente que antes participaba o votaba por los demócratas en todos los estados que son industriales, que eran gente de centro izquierda, demócratas, etcétera, empezaron a votar por Trump. ¿Okay? Bueno, las razones son bien profundas de por qué puede pasar eso, pero es algo que uno tiene que entender. Entonces, toda la retórica que aplicó Trump en su primer mandato un poco la exacerbó ahora para las elecciones del 2024. Uno de los puntos de Trump y una de las cosas que él observó es que la industria americana está en decadencia o no. Con la cierta industria americana que está en decadencia, no la industria que tiene que ver con software, etcétera, esa no, al revés. Pero cierta industria, comillas, real, automóviles, maquinarias, etcétera, son industrias que están en decadencia, hay desempleo, etcétera, baja de ingreso en esos sectores, y Trump de alguna forma pudo capitalizar comillas, descontento y decir, como parte de su retórica, que iba a tratar de proteger a la industria nacional. Una forma de proteger a una industria nacional es evitar ¿qué cosa? Hacer barreras de entrada. ¿Para quién? Para los productos extranjeros. ¿Okay? Entonces, si el Colegio de Economistas de Chile, no sé si existiera y dijéramos, tenemos un montón de economistas extranjeros buenísimos que nos compiten, entonces bueno, vamos a ponerle barreras para preservar, comillas, nuestras rentas. ¿Okay? Trump está haciendo eso a nivel, o lo prometió a nivel de la industria manufacturera americana. Entonces, ¿cuál es una de sus campañas, sus eslogans? Decía, vamos a hacer una nación de tarifas. Tarifas son impuestos a las importaciones. Miren qué notable. It's not going to be a cost to you. No les va a costar nada a ustedes. It's going to be a cost to another country. ¿Okay? Entonces lo que él está diciendo es, vamos a hacer una nación de tarifas. Vamos a ponerle impuestos a las importaciones. Tú no vas a pagar el costo. El costo lo va a pagar el otro país al que le imponemos las tarifas, porque eventualmente ellos van a tener que ajustar sus precios si es que los quieren seguir vendiendo. Ese es más o menos el mensaje implícito. Esto es súper popular, obviamente, así como de retórica, porque ¿qué piensa el americano que vota por Trump? Dice, bueno, yo estoy todo arruinado, aquí ya era empleado de la Ford, ahora trabajo para Amazon, antes construía autos, ahora entrego cartas, y bueno, Trump va a proteger la industria y voy a volver a tener una pega industrial de la que yo me sentía orgulloso. Y el costo va a ser para otro país, porque Estados Unidos se va a beneficiar. Esa es la visión, es exactamente lo que dijo Trump en diciembre en 2024, no sé muy bien en qué fecha. ¿Qué dice la ciencia económica respecto de esto? Y estas son las distintas escuelas de pensamiento económico. Ustedes agarran a un pensador de izquierda, marxista, o alguien de derecha, comillas, neoclásico o clásico, y hay un consenso. Las guerras tarifarias no son algo que deseable. Y aquí hay un economista de Saki Digio, él es peruano, un tremendo economista, y él dice, economists don't agree on many things, that triggering a tariff war is a disaster is one of the exceptions, or the few exceptions. Los economistas no están de acuerdo en muchas cosas, diría casi en nada, supongamos. Pero que desatar una guerra de tarifas es un desastre, es una de las pocas excepciones en donde todos coinciden que es algo que es una muy mala idea. ¿Okay? Entonces, hoy día nosotros, viviendo una época bastante turbulenta en términos de económicos internacionales. Hay pocas épocas en la historia que hayan tenido tanta turbulencia. No nos damos cuenta quizás mucho todavía, porque el PIB chileno no ha sido afectado, no tenemos acciones en la bolsa, mismo yo no, entonces bueno, no es algo que el Nasdaq se cayó y las bolsas caen, bueno, no es algo que quizá a uno le toque, pero hay una destrucción masiva de riqueza en la economía en estos últimos meses. El mes pasado, bueno, ahí voy a empezar entonces a hablar un poco de eso. ¿Okay? Entonces vamos a ver un resumen de las tarifas que ha impuesto Trump. Vamos a ver un poco de contexto histórico. En 2016, cuando Trump en su primer mandato ya lo hizo. ¿Okay? Entonces esto es algo que es, comillas, una travesura que él ya hizo
en el pasado. ¿Okay? Vamos a ver cuáles son los efectos de esto. Lo que está haciendo hoy día es análogo a lo previo, pero un poco más intensificado. ¿Okay? Vamos a ver cuáles son los sectores que se impactan. Vamos a ver cuáles son eventualmente las respuestas de política. ¿Qué es lo que debería hacer Chile si nos piensan a poner tarifas? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Trump nos pone tarifas. Bueno, tenemos un acuerdo de libre comercio y nos pone tarifas. Algo muy feo, ¿no? Es como que, bueno, vivimos en un edificio en común, no tengo necesidad de pedir permiso para entrar, pero de repente Trump pone un portero y me obliga a pagar un impuesto para entrar a mi casa. No sé. Está cumpliendo, comillas, literalmente un acuerdo de libre comercio que teníamos suscrito con él. ¿Eso es bueno o malo para Chile? Pésimo. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer Chile? ¿Ah? Bueno, hay varias alternativas. Una es decir, no, ¿sabes qué? Te vamos a poner impuesto del 100% Estados Unidos. Y así la beta nacionalista Boric llega, la toca y dice impuesto del 100% a Estados Unidos. ¿Estados Unidos le va a importar o no? No. Porque si desaparecemos del mapa, Estados Unidos no se va a dar ni cuenta. Bueno, no solo Estados Unidos. O sea, somos un jugador bastante pequeño en casi todos los mercados, salvo el cobre, etc. Bueno, entonces hay que ver bien cuáles son las respuestas. Una es, bueno, nos cambiamos de condominio o empezamos a tratar de negociar. ¿Ok? Entonces, por muy impredecible que sea Trump, una de las respuestas de política de muchos gobiernos es que han ido y tocan la puerta, literalmente, mandan misiones, tocan la puerta de la Dirección de Comercio de Estados Unidos y empiezan a negociar tarifas. ¿Ok? Entonces, México y Canadá son un ejemplo. En marzo de este año, cuando asumió Trump, le dijo a los mexicanos que ya lo insulta de forma sistemática, que bueno, que son todos unos narcotraficantes, violentistas, etcétera, que invaden el país. Y la presidenta, que es una presidenta que es física y que es más bien de tendencia centro-izquierda, dijo, bueno, miren, en verdad, incidentalmente, el Golfo de México, que es un golfo que comparten Estados Unidos y México, lo renombró, le puso el Golfo of America, no sé, hizo un montón de cosas así que borderline, así, insulto directo. Pero bueno, la presidenta mexicana hizo algo notable y dijo, bueno, a ver, conversemos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que conversaron? Las tarifas se congelaron a México siempre que México pusiera más policías en la frontera para evitar que mexicanos y centroamericanos o sudamericanos, o en general gente hispanoamericanos, no cruzaran hacia Estados Unidos. ¿Okay? Entonces varios países están haciendo ese tipo de cosas. ¿Okay? Chile incluido. Chile de hecho nombró una comisión de alto nivel de economistas de distintos sectores para ver cuáles son las mejores respuestas. Entonces, bueno, hay que sentarse a negociar. ¿Okay? Entonces, en este contexto, quizá la confrontación directa, no tenemos el tamaño, ni la potencia, ni la importancia como para confrontarnos directamente. ¿Quién sí más o menos se ha confrontado de forma directa con Estados Unidos? China, bueno, ahora vamos a ver por qué. ¿Okay? Pero China y los chinos, además. Eso ha sido bien interesante la postura que han tomado que hacen los productos. Sí, los chinos como nación, o sea, ellos, han pasado por, hace 50 años, o sea, la generación de, que serían mis papás o mis abuelos, sufrieron una de las peores hambrunas en las que haya sido testigo de la humanidad. ¿Okay? Entonces, uno de los grandes fracasos de la estrategia de industrialización china fue haber generado una hambre que mató 40 o 50 millones de personas. ¿Okay? Entonces, bueno, son un pueblo, digamos que no se arrugan con nada. Bien, bueno, pero veamos un poco el contexto histórico. Estas son la cantidad de acciones que se han tomado durante la presidencia de Trump. Este es como un índice que muestra es como la intensidad de las acciones. En 2018 bastantes acciones, en 2019 también, en 2020 menos, y ahora en 2025 también se ha intensificado muchísimo la retórica y las tarifas. Hay una organización que se llama Organización Mundial de Comercio que trata de ver en qué medida estas tarifas, o trata de mediar entre los países. Los países eventualmente ponen tarifas por a veces buenos motivos. Supongamos, y esto no es digamos que lo invente, pero supongamos que la ropa que usamos la hacen menores de edad en Sri Lanka. Entonces, y a ellos no les pagan nada, los esclavizan y los pantalones que usamos son súper baratos, pero por una cosa que es, digamos, no solo un crimen, probablemente, sino que también es éticamente condenable. Entonces, eventualmente las tarifas se ponen en situaciones súper específicas cuando hay distorsiones de mercado, y eso tiene sentido. Pero con la intensidad que se ponen, eso ya supera casi todo el nivel que uno pudiera pensar que es razonable. ¿Okay? Entonces, esto solo muestra que la guerra comercial
se ha intensificado, no es la primera guerra, esta es como la, comillas, segunda guerra comercial de Trump, pero es mucho más intensa, diría yo, con efectos que están siendo, lo estamos viendo, mucho más devastadores. Yo antes de meterme en este tema no sabía que Trump había hecho tantas cosas antes, porque bueno, las cosas que había hecho no eran tan intensas como las que están haciendo hoy día, no eran tan, comillas, evidente, no era tan evidente el daño. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá, solo, el año, el febrero de 2018, ya hace bastante tiempo, le ponen la Cámara el Departamento de Comercio de Estados Unidos pone una tarifa de 24% a China, China responde, entonces aquí está la respuesta de China, impone tarifas a los bienes americanos. El presidente Trump después en marzo de nuevo anuncia, esto es marzo de 2018, anuncia más tarifas a otros países, ya mete la Unión Europea al baile, Corea del Sur, etc. China de nuevo responde, el gobierno americano impone más tarifas aún a otros ciertos bienes, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, esto que estamos viendo hoy día, y el tira y afloja y las respuestas, es algo, digamos, ya, no es que nos tenga acostumbrado Trump, pero no es la primera vez que lo hace. Lo que sí es notable es, lo vamos a ver más adelante, es la intensidad y la extensión con que lo hace. Y eso sí que ha sido devastador. ¿Okay? Está siendo devastador. Entonces, bueno, y como les mencionaba, tarifas al aluminio de 25 a 10%, tarifas adicionales a otros bienes chinos y tarifas ya a otros países. En México y Canadá, Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio. Los canadienses, de hecho, pueden moverse entre países de forma súper rápida, los mexicanos no tanto, pero hay un acuerdo de movilidad de bienes, ¿okay? Un acuerdo de libre comercio que era tan, digamos, comillas, libre, valga la redundancia, que cuando se establece, las firmas americanas dicen, ops, tenemos un acuerdo de libre comercio con nuestro vecino del sur, que incidentalmente tiene mano de obra calificada, que nos cuesta un décimo. Entonces, se formaron a lo largo de la frontera mexicana un montón de lo que los mexicanos denominan maquilas, que es que agarran un montón de piezas que vienen de China, empiezan a armar televisores mexicanos, o sea, son personas, son mexicanos que viven en México, que trabajan para una empresa transnacional, Sony, arman los televisores en Tijuana y después los mandan a San Diego. ¿Okay? Entonces, el acuerdo de integración comercial entre Estados Unidos, México y Canadá es súper, o fue, hasta ahora, súper intensa y súper, comillas, no sé si tan beneficiosa para México, probablemente sí, pero ha sido súper beneficiosa para Estados Unidos. ¿Okay? ¿Por qué el comercio? Hay algo que me salté que es súper importante. ¿Por qué el comercio internacional es algo, comillas, bueno? La existencia del comercio internacional, ¿qué es lo que replica en términos de lo que aprendimos de chiquititos, en micro 1? Las ventajas comparativas que existen. Las ventajas comparativas entre países intensifican la competencia y los que hacen bien las cosas las venden y las producen y los que no hacen bien algunas cosas dejan de hacer esas cosas y hacen otras cosas. Es el análogo que nos gustaría a nosotros acá, que hubiera muchos locales de café o que hubiera solamente un café aquí en Los Ángeles, un único casino, un único café. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? Que haya muchos, que el mejor sea que hayan varios y nosotros escogeremos por precio, los precios, digamos, reflejan la competencia, y por calidad. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es solo para decir que el comercio internacional, o los flujos de comercio internacional en general, por las ventajas comparativas, es una de las cosas que mejor le hacen a la humanidad. ¿Okay? Entonces es eficiente que nosotros como chilenos produzcamos lo que tenemos de abundancia, que son recursos naturales, y eventualmente importemos cosas de las que carecemos. ¿Okay? Bueno, aquí están las tarifas. Esta es la primera guerra. Entonces, primero, ¿cómo empezó? 10 a 25, metales, electrónicos, maquinaria. Después a Estados Unidos y a Canadá, autos, no sé, productos relacionados a la leche, metales. Después a China, aquí viene el segundo round, muebles, aparatos, tecnología, etc. Ojo, las tarifas, los europeos reclaman, con razón, que Trump está haciendo cosas en extremo. Tiene razón. Ahora, ¿los europeos tienen mucha moral para hablar de eso, de las tarifas o no? No tanto. ¿Okay? Entonces los europeos tienen un tejado de vidrio, digamos, un techo entero de vidrio, porque ellos, y por razones que se entienden, ellos protegen a las industrias nacionales. Entonces, si ustedes van algún día a Noruega, Finlandia, algunos países nórdicos, ellos no tienen ninguna ventaja para producir ningún tipo de bien
agrícola, es muy caro producir allá, bienes agrícolas. Y sin embargo, como los estados quieren que los agricultores subsistan, evitan la importación de carne desde Europa. Entonces uno va a todos estos países y uno come una carne de reno, por decir algo, o de vaca o de cerdo, lo que sea, y producida en Noruega, o en Suecia, o en Dinamarca, en todos estos países nórdicos, y es carísimo, y lo producen los campesinos de esos lugares, porque hay una política que está hecha ex profeso para proteger este sector. Ellos, por algún motivo, cuestionable o no, ellos deciden que quieren que ese sector sobreviva. ¿Quién paga la cuenta de eso? Los consumidores. Entonces, si ustedes van, en vez de a Noruega, a un restaurante en Oslo, van a pagar $200 por un asado, digamos, de carne en Noruega, en vez de pagar 20 por una carne argentina o brasileña o uruguaya. ¿Okay? Lo mismo con el vino, etcétera, etcétera. Entonces Europa ha hecho esto de forma bastante intensa también, pero quizá hay que decirlo, en cosas súper específicas y por motivos que no tienen que ver con... ha hecho algo que es costoso para ellos, pero por motivos que son distintos a lo que está haciendo Trump. ¿Okay? Trump quiere, de alguna forma, hacer America great again. Ok, ¿y por qué tarifas? Bueno, las tarifas reducen los déficits comerciales para Estados Unidos, principalmente con China. Reviven, eso es lo que se piensa, que van a revivir la industria manufacturera americana. Los bienes van a ser más caros, entonces los americanos van a decir, ups, un auto chino vale, no sé, en vez de $20,000, vale $250,000. Estoy inventando, exagerando obviamente. Entonces, ¿qué van a hacer los productores americanos? Van a decir, uy, quizás este precio mejor yo produzco y vendo acá. Y el consumidor americano dice, bueno, quizás este precio, yo compro un auto americano que en vez de costarme 10, que es el auto chino sin tarifas, me cuesta 20, pero que es mucho más barato que 2.50, que es el auto chino con tarifas. O sea, puede tener una tremenda distorsión. Termina pagando finalmente el consumidor y se le beneficia el productor que produce algo medio ineficiente, pero lo produce. Eso, la retórica de Trump revive la industria manufacturera. Es como el sueño del obrero americano que ha sido desplazado por el obrero que construye autos, que ha sido desplazado por los obreros o por el sector manufacturero chino. ¿Okay? Y lo que hace es que en el fondo, de alguna forma, es un discurso que es bastante popular entre las zonas industriales. Uno va a las zonas industriales, lo que les mencionaba. En Estados Unidos, el lago de Michigan, le dicen el Rusty Belt, que es como el círculo oxidado, donde estaba, no sé, la Ford, todas las automotrices americanas estaban en esa región. Son obreros, entonces imagínense a un obrero grandote, así con gorrito, barba, en fin. Todos ellos votaban demócratas, ¿okay? Todos ellos andaban en autos americanos y estaban orgullosos de ser americanos, pero votaban por el Partido Laborista. Son obreros al fin y al cabo. Y ahora no, ahora votan por Trump, porque Trump de alguna forma les dice que va a defender los intereses de ellos. ¿Okay? Y ese es, sí. ¿A qué se refiere con robo de propiedad intelectual? Ah, ok, sí, no lo mencioné. Entonces, claro, las tarifas se ponen para revivir la industria manufacturera y además también como represalia y como mecanismo de negociación a, claro, algo que pasa en muchos países, que es que uno agarra un software, no sé, Windows o que sea, o Office, y uno lo piratea y después lo vende en la calle, MATLAB, etc. Entonces, los chinos, bueno, aparentemente hacen eso de forma súper intensa y claro, y con remedios también, con etcétera, con manufacturas. Entonces, en vez de pagar la patente que deberían pagar por usar la invención de otra persona, que es lo que se debería hacer, en muchos países lo que hacen es que permiten que exista piratería. Piratería, digamos, nosotros lo que estamos habituados, ya a esta altura no tanto, yo cuando era chico, claro, piratería de CDs, qué sé yo, cuando era todavía estudiante de mata. Acá en el patio vendían CDs piratas. CDs piratas, claro, yo me acuerdo. En la Chile, en la casa central, a veces yo tomaba micro para la casa y a veces me faltaba el MATLAB. Nosotros lo tenemos ya gratis, ¿sabes? Lo usar. Y me acuerdo que hay gente que vendía MATLAB pirateado. Y claro, yo nunca lo compré porque lo tenía gracias a la universidad. Si no lo hubiera tenido, capaz que lo hubiera comprado. Bueno, entonces las tarifas son utilizadas también para como mecanismo de represalia cuando los países infringen los derechos de autor. Eso es lo que se está utilizando en varios países también, lo que dan un poco a cambio. ¿Okay? Entonces dicen, bueno, Trump, no me pongas tantas tarifas. Bueno, ¿qué me da a cambio? Mira, yo me comprometo a que voy a cerrar todos los negocios que vendan iPhones piratas y a toda la gente que piratee lo voy a meter a la cárcel, etc.
voy a hacer un enforcement un poco más, más duro de la propiedad intelectual. ¿Okay? Entonces eso también es, quizás eso es algo que tiene sentido. Esto también puede tener sentido, ¿okay? Proteger una industria mientras esta industria nace y mientras esta industria se fortalece y se genera una industria que es del primer mundo. ¿Okay? Esto se hizo en Chile o en América Latina en los 60, se protegieron ciertas industrias con el objetivo de que revivieran o que se formaran industrias que fueran de nivel mundial. No resultó un desastre. En general, ¿por qué digo en general? Si ustedes vuelan en un avión de menos de 200 pasajeros, en un jet de menos de 200 pasajeros, ¿dónde está construido ese avión? ¿En qué país? En China, me imagino. China podría ser, pero no es China. ¿Qué otro país? ¿Cuál es el país que construye más aviones de pasajeros del mundo mundial? ¿Qué país es el que construye aviones? Los Boeings. ¿De dónde son? ¿De dónde? De Estados Unidos, ¿ok? Entonces los Boeings hasta 737 o la A320, que es un Airbus, que es en Europa, bueno, son Estados Unidos, Europa, tienen el monopolio de los aviones. Sin embargo, los aviones de 200 o menos personas, que son jets, y son buenísimos, los construyen en Brasil. Embraer es una empresa que surgió a partir de la protección que impuso Brasil a ciertas industrias. Entonces, Embraer es una empresa que surgió como una empresa estatal y hoy día es la mayor productora del mundo de aviones de mediana escala. Y están en Estados Unidos. Si ustedes van a Estados Unidos, o en Chile incluso, en aviones pequeños, se llaman AR no sé cuánto, son casi como unos Airbus más chiquitos, pero son súper buenos. Bueno, pero en general, salvo excepciones, esto de revivir industrias es algo que yo diría que es cuestionable. Aquí está, entonces, ¿cuáles son las razones que han llevado a Estados Unidos a preocuparse de eso? ¿Por qué Estados Unidos está preocupado? Estados Unidos ha acumulado un déficit comercial con el resto del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Deuda. ¿Y por qué? ¿Por qué ustedes acumulan deuda o activos? Ustedes hoy día sentados donde están. ¿Ah? Deuda. Yo también cuando era chico me endeudé con mis papás, qué sé yo, pero yo consumía más de lo que producía. Entonces, cuando uno consume más de lo que produce, alguien tiene que prestar esa diferencia. Mis papás, la familia, o el banco, etc. Bueno, lo que ha sucedido de forma sistemática en Estados Unidos es que los americanos, y parte del bloque occidental, digamos, del mundo occidental, consumen más de lo que producen. Y eso lo que ha generado son déficits de cuenta corriente, que si uno lo suma son las deudas de los países. Entonces, en rojo los países que tienen mucha deuda internacional, que es lo mismo que tener muchos déficits de cuenta corriente, que lo que nos pasa a nosotros es que estamos todo el momento con déficits, bueno, alguien nos tiene que prestar plata, y esa persona que nos presta la plata para cubrir el déficit, nos presta plata y nos endeudamos con la persona. Entonces los déficits, que son flujos negativos, se convierten finalmente en stocks de deuda, que también es algo que yo les debo a otra persona. Entonces Estados Unidos es un gran deudor del rojo. Chile, aquí, a ver, ahí esto es porque la foto la sacaron él, del 80 a 2017. ¿Okay? Si la foto la sacamos en el boom de commodity, ya ahí estamos verdecitos, ahí ya el resto del mundo debe plata a nosotros. Pero hoy día nosotros le debemos plata al resto del mundo, en promedio. No mucho, de un rojo furioso, en el caso de Estados Unidos. ¿A quién le debemos plata? ¿O a quién le deben plata los deudores internacionales? Bueno, a los países en verde. ¿Okay? Los países en verde son países que tienen superávits comerciales, consumen menos de lo que producen y el exceso de producción se lo prestan a otra persona. Entonces, China, miren, China es el acreedor mundial. O sea, los chinos producen muchísimo, consumen mucho menos de lo que producen y acumulan activos del resto del mundo. No tenía idea, no lo daba. Rusia también, que bueno, Arabia Saudita, digamos que produce petróleo. Alemania, Noruega, los países nórdicos están ligados también. Entonces, este es... ¿Venezuela qué color está? Venezuela está como medio verdecito, pero claro, desde el 80 al 2017 puede ser el boom de commodities. Lo mismo que Paraguay, me parece. ¿Okay? Entonces, lo que está tratando de hacer Estados Unidos es, o Trump, esto es algo muy evidente. Los americanos están endeudados hasta el cuello. ¿Con quién? Con los chinos, básicamente. ¿Por qué? Porque han consumido más de lo que han producido. Y eso, de alguna forma, Estados Unidos lo puede hacer o se puede dar el lujo porque, bueno, ellos son los que imprimen la moneda mundial y de alguna forma ellos pueden emitir instrumentos de deuda y la tasa para ellos no es tan alta, etc. ¿Okay?
Pero bueno, esta es la principal razón macro de por qué Trump quiere revertir esta situación. La verdad no sé por qué. Sí sé por qué. Pero en el fondo él piensa que en el fondo esta es una posición de ventaja relativa respecto de China. Claro, a nadie le gusta darle plata. A nadie le gusta darle plata al país que está antagonizando con uno en el contexto mundial. ¿Okay? Entonces los chinos han literalmente ocupado casi todas las áreas de producción, de desarrollo tecnológico, armamentista, etcétera, etcétera. Son probablemente, no probablemente, son hoy día el bloque más importante junto con Estados Unidos. Entonces, lo que estamos experimentando ahora es quizá un cambio de ciclo. No sé cómo habrá sido hace siglos, ¿cuál era el idioma que se hablaba antes de que el inglés fuera francés? ¿Okay? Entonces, en algún momento, Francia era como el francés era como la lengua franca, el idioma que se hablaba en todas partes. Durante el Imperio Romano era el latín, ahora es el inglés. Entonces, los imperios decaen y uno lo aprende después en los libros de que el Imperio romano cayó, el Imperio inglés también. Los ingleses conquistaron todo el mundo, se expandieron a un nivel más allá del que podían controlar y también colapsaron. No sé si esto está sucediendo hoy día, no soy historiador ni cientista político, pero me suena como a la decadencia de un imperio. Me parece que estamos siendo testigos de un cambio de ciclo. ¿Okay? Entonces probablemente nuestros nietos o bisnietos van a ir al colegio y van a aprender, no va a ser la típica talla que uno lo piensa, digamos, pero van a aprender chino y quizás no es tan alejado de la realidad. ¿Okay? Bien, entonces esta es la gran razón, o es el gran desequilibrio americano. Los Estados Unidos entonces tienen un nivel de deuda que es gigantesco y el nivel de deuda es con Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha sucedido o qué es lo que sucedió con las tarifas del 2018 al 2020? Aquí ustedes ven la proyección antes de las tarifas de crecimiento del PIB y esto es cuánto se proyecta después de las tarifas. Entonces el 2018, 19 y 20, que fueron momentos en que Trump impuso tarifas o una guerra comercial un poco más tenue de la que estamos observando hoy día, había una caída en la proyección de PIB. Las tarifas en ese momento, al igual que lo están siendo ahora, hoy día peor, no son buenas para el crecimiento, ¿okay? Tienen impactos negativos para el crecimiento. Contra toda la retórica de Trump, lo que sucede en la práctica, al menos en el corto plazo, es que el PIB se resiente. ¿Se va a revivir la industria americana de automóviles? Quizás. En el corto plazo, no. ¿Okay? Entonces, en el corto plazo, incluso aunque fuera a funcionar, el ejemplo de Embraer es uno de esos, Embraer funciona y funciona súper bien, pero al principio fue un costo para todos, los brasileños, obviamente. ¿Okay? Entonces, si es que hay algún beneficio, este beneficio nunca es en el corto plazo, y lo más probable es que haya costos, o lo seguro es que hay costos en el corto plazo, y probablemente va a haber costos también en el largo plazo. En el mejor de los casos habrá beneficios, pero me parece que es improbable. ¿Okay? Eso bien. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el impacto o cuál fue el impacto de las tarifas para los consumidores americanos? Entonces Trump nos dijo al principio, las tarifas no van a ser un costo para ustedes, lo va a pagar otro país. Eso suena súper bien, porque ¿qué me importa a mí el otro país? Digamos, me importa mi familia y mi propio país. Estoy pensando cómo creo que podría pensar un americano, un chileno también quizás. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo o qué es lo que sucedió? Bueno, las máquinas lavadoras que vienen de China aumentaron 15%, las steel beams también, y los muebles también aumentaron. ¿Okay? Entonces, en términos del consumidor americano, se experimentaron aumentos de precio. Bueno, aquí está entre medio la pandemia, etcétera. Entonces, un consumidor americano lo único que observa es que le llega un bien que ahora es más caro. Yo no tengo idea si es por las tarifas o no. Los economistas que hacen el análisis y hacen, digamos, un análisis detallado de las razones por las cuales aumentan los precios, bueno, determinaron que las tarifas habían sido un componente importante. Trump nos va a decir que no, nos va a decir, no, las tarifas son buenas y los precios aumentan es por X, Y, Z. Obviamente, nos va a mentir, eventualmente. Pero bueno, ese es el trabajo de un político, tratar de vender un poco su discurso más allá de los hechos. Los hechos, sin embargo, han mostrado que, al menos en términos de los precios, las tarifas han sido, o tuvieron en esa época, un efecto adverso. Hoy día se piensa que también. De hecho, el presidente de la Fed, ¿quién es el presidente de la Fed? Powell. Él dijo, ¿qué es lo que dijo respecto a las tarifas? Mal.
pero más que estaba mal, ¿qué dijo respecto de los precios? El presidente del Banco Central Americano, o presidente del FED, está preocupado de la estabilidad de precios. Y respecto a las tarifas, ¿qué es lo que reconoció? ¿Qué iban a suceder con los precios en Estados Unidos? Que se van a incrementar, lo dijo, bueno, es algo factual. ¿Qué dijo Trump hace pocos días? Causó un colapso en los mercados financieros. ¿Qué es lo que dijo Trump? Que lo iba a echar a patadas. Bueno, no sé, estoy inventando yo lo de las patadas, pero probablemente el privado dijo algo así, ¿ok? No lo dudo. Y otra cosa interesante es las excepciones, ¿no?, a las tarifas, porque inmediatamente se supo que un iPhone iba a subir $250. Claro. Entonces ahora la tarifa es, pero no para las empresas que produzcan elementos que se usan en el iPhone. Sí, sí. Y así. Claro, Trump ha tratado de tirar una maquinaria pesada así primero y después, bueno, hay gente que está al lado y le dice, mira, no, en verdad hay que hacer algo un poquito que dañe menos a ciertas industrias, industria tecnológica, etc. ¿Okay? Pero, claro, y es un punto relevante, lo voy a conversar enseguida. Pero el presidente de la Fed, Powell, dijo, bueno, los precios van a subir, no hay atajo de esto, esta es la realidad, los precios van a subir. Con estas tarifas, me gusten o no, sea yo pro o anti-Trump, las tarifas van a subir, es un hecho, es factual. ¿Qué hizo Trump? Se indignó. Entonces, ¿qué es lo que amenazó a hacer? Sacarlo. ¿Lo puede sacar o no? No, ¿por qué? Porque el Banco Central es autónomo. Digo, no solo en Estados Unidos, en Chile también. Entonces, los organismos autónomos del Estado no dependen del gobierno de turno. Y por razones, bueno, esta es una de las razones. Porque los organismos del Estado, digamos, hacen política o hacen política económica o política social más allá del funcionamiento del Estado. ¿Boric puede remover a los ministros de la Corte Suprema o no? No. O sea, hay ciertas instancias en que las instituciones están protegidas del ciclo político, el Banco Central eso no es. Pero bueno, dijo que iban a aumentar, aquí están los aumentos de precios nuevamente la vez pasada. ¿Okay? Entonces los efectos sobre los precios van a ser más, o podrían ser grandes. ¿Qué es lo que sucedió en el pasado? Bueno, las tarifas lo que hacen, esta es comillas la parte buena en términos fiscales, es que recolectan ingresos para el fisco. Entonces las tarifas son un impuesto a las importaciones. ¿Y qué es lo que sabemos respecto de los impuestos? ¿Quién lo paga el impuesto? Esto lo aprendimos de chiquito, que es casi como una magia. ¿Quién paga el impuesto? Yo le pongo un impuesto al trabajo y le digo al empleador que pague el impuesto. ¿Le está pagando el empleador o no? No. No. ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Quién paga el impuesto? ¿Ah? ¿Quién? O sea, ¿ah? Finalmente se distribuye. Sí, debería distribuirse, pero al final termina pagando. Se distribuye, exacto, lo que aprendimos en microeconomía 1, que por eso digo que parece como magia, que es, yo le digo al empleador que pague de su bolsillo, porque es un capitalista que explota a la clase obrera, es un canalla, ¿ok? Entonces tiene que pagar de su bolsillo el impuesto. Él lo paga, todos aplaudimos, pero ¿qué es lo que sucede en la práctica en economía? Bueno, el precio o la tarifa la termina pagando o termina distribuyéndose entre las personas que participan en ese mercado, dependiendo de las elasticidades de oferta y de demanda del bien. Puesto de otra forma, si el trabajador es súper sustituible, ¿qué es lo que va a hacer el empleador? Va a decir, ok, yo pago el 10%, comillas, de mi salario, pero ¿qué voy a hacer contigo? Hay una fila de 500.000 empleados que vienen a buscar trabajo. Ojo a alguien que cobre menos. Y finalmente el que paga, el que termina pagando, no es el que termina desembolsando, que eso es bien importante. El que desembolsa no es el que paga necesariamente, porque el que desembolsa puede transferirle el costo a alguien distinto dependiendo de la capacidad de negociación o de la escasez relativa. ¿Okay? Bueno, esto es algo análogo, que es la tarifa, bueno, es enorme, o una recaudación grande de tarifas, pero ahí, los importadores pagan parte de la tarifa. ¿Okay? Entonces, no es que los exportadores chinos paguen la tarifa, no. Los exportadores chinos puede que bajen un poco el precio, y eventualmente no lo bajen, y finalmente puede ser que los importadores lo paguen directamente, y eventualmente esto puede transferirse a los consumidores, en cuyo caso puede ser un juego de suma cero. ¿Okay? Entonces puede que lo que recaude Trump en verdad sea una pérdida de americanos también, no solo de chinos que están pagando el impuesto. ¿Okay? Voy a saltarme esto. Bueno, aquí solo mostrar que Estados Unidos de alguna forma
también lo más reciente, un poco antes de la guerra, ya estaba exportando un poco menos. Por ejemplo, estos son aceites comestibles hacia China, ya están un poco disminuyendo. ¿Okay? Entonces, bueno, las tarifas se dan en un contexto en que el comercio internacional igual se ha reventado. Estados Unidos ha ido perdiendo capacidad o participación en ciertos mercados, en el manufacturero en particular. Por ejemplo, Tesla. ¿Por qué cayó Tesla? El auto Tesla, la acción de Tesla no la tengo acá, la podríamos mirar. ¿Por qué cayó Tesla? ¿Actualmente o en el pasado? ¿Ah? ¿Actualmente o en el pasado? No, actualmente, en los últimos 6 meses. Se ha ido a pique el precio de Tesla. ¿De los autos chinos? La competencia de los autos chinos. Entonces muchos pensábamos que, Trump asume, Elon Musk es con su segundo a bordo, y la gente por represalia deja de comprar Tesla. Eso es lo que yo pensaba hasta hace poco. Pero lo que sucede es un poco más complejo, como siempre, que es la industria china de autos eléctricos hace poco generó una revolución gigantesca, que es, hay unos autos que se llaman BYD, que la batería, primero, son mucho más baratos y la batería se recarga súper rápido. ¿Okay? Entonces el auto Tesla, voy a inventar, uno tiene que recargar 12 horas durante la noche. Este auto uno lo puede recargar 20 minutos en un cargador que no sea de tanta intensidad. Entonces genera una revolución en términos de precio y en términos de calidad, y Tesla está colapsando. ¿Okay? Entonces, de algo que es la punta o industria tecnológica que es de punta, que son autos eléctricos. Va a pasar probablemente lo mismo ya está pasando con un montón de los bienes eléctricos, y con barcos, con automóviles es uno, aviones todavía no, pero con distintos motivos. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa en la industria manufacturera? Bueno, obviamente los manufactureros pueden aplaudir de que se pongan tarifas porque dejan de competir con los bienes finales chinos. Pero ¿qué pasa? Las tarifas hacen que las importaciones que ellos realizan para construir autos americanos también sean más caras. Lo que hace también es que disminuye o retrasa la inversión en capital. Genera eventualmente, si esto es muy intenso, genera caídas de producción y eventualmente plantas que se cierran, y finalmente las firmas pasan los mayores costos hacia los consumidores. Esto es el 2025, esto es los efectos en términos de la inflación. El gráfico está muy malo el color, pero aquí se está mostrando que la inflación está subiendo un montón. Esta línea acá muestra el empleo en la industria manufacturera. ¿Okay? Entonces, de momento, lo que está sucediendo en la práctica es que estamos viendo puros costos, casi ningún beneficio. Aquí viene el ejemplo del iPhone. Trump dice, bueno, la verdad que estoy inundado de productos chinos. Todos los productos chinos, si pudieran hablarían otro idioma. ¿Okay? Y entonces eso hace que nosotros estemos en desventaja porque todo lo que importamos viene de China. No es tan así. ¿Okay? Nuevamente, un iPhone que es producido en China no tiene su, comillas, ADN, pura genética china. ¿Okay? Entonces aquí está, por ejemplo, cuánto viene de China. El valor agregado de un iPhone, es el iPhone que ustedes o que tenemos, entre 4 y 20% del iPhone ha sido producido en China. El resto son cosas que son producidas en otra parte. Por ejemplo, en Japón, en Corea del Sur, en el propio Estados Unidos, ¿okay? Y en otros países. Entonces, esto es casi un tiro en el pie. Claro, China es el que finalmente, comillas, pone la cara y llega y vende un iPhone. Pero ese iPhone no es totalmente chino, tiene muchos componentes que de hecho son americanos. El 23% de un iPhone es más o menos americano. Entonces, claro, esto le está poniendo problemas a las propias empresas americanas. Apple es una empresa americana que fabrica en China y que exporta bienes chinos a Estados Unidos, pero que no son totalmente chinos porque tiene componentes americanos, digo, no solamente en el software, sino también en otros componentes. ¿Okay? Entonces, no es tan obvio, y eso es lo que le han repetido los economistas de forma insistente a Trump. Lo que estás haciendo tú no estás haciendo una guerra con China solamente, estás haciendo como una guerra interna con tus propias industrias. ¿Okay? ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Bueno, ha puesto tarifas del 25%. O sea, aquí es por eso se llama guerra comercial. ¿Okay? Alguien dispara un tarifazo y el otro responde, y así sucesivamente. Entonces, Europa ha respondido de forma intensa. China también. Nosotros, digo, por el tamaño y porque no somos muy cohesionados como bloque, quizás no hemos respondido tanto. Y lo que hemos hecho es
algo alternativo que es, bueno, no tenemos la fuerza para enfrentar de forma unilateral a Estados Unidos, vamos y nos sentamos y tratamos de negociar. ¿Okay? Nosotros, quizás los países de América Latina, tenemos mucho que perder, nada que ganar con esto, salvo que podamos reorientar ciertos bienes hacia ciertos bloques y se sustituyen los bienes chinos. ¿Okay? Ok, me voy a ir ahora al... Porque tengo poco tiempo, ya. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en lo más reciente? Bueno, en la guerra comercial 2.0. ¿Okay? Entonces, no estamos repitiendo el plato, pero de forma más intensa. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Trump en abril? Y esto no es el gráfico entero, lo voy a mostrar un poco más. Ha impuesto tarifas, Estados Unidos al principio a China, en marzo, bastante intensas, de 20%, después 15%. Entre medio, aquí, esto es lo que está haciendo Trump con China. China no se sienta a negociar. ¿Okay? México y Canadá se sentaron a negociar con Trump. Trump los amenazó, le cambió el nombre al Golfo de México, dijo que se iba a anexar Canadá, Groenlandia, el Canal de Panamá, etc. O sea, está... Okay. Digo, no puede hacer todo eso al mismo tiempo, obviamente. Pero con China se puso, digamos, en una espiral que no ha cesado hasta ahora. ¿Okay? Entonces las tarifas empezaron 35 recíprocas. Las bolsas, miren lo que pasó con las bolsas. Las bolsas, y aquí la retórica, Liberation Day, a principios de abril, así lo llamó, el día de la liberación, y sacó una tabla con todas las tarifas que los otros países le imponían, todo un cálculo muy mal hecho, y dijo, bueno, nosotros estamos nivelando las tarifas que estos otros países que son unos tatadas nos ponen a nosotros. Entonces lo llamó el Liberation Day. ¿Por qué? ¿De qué se quiere liberar Trump? Pues Trump está invadido, ¿no? Estados Unidos es un país independiente. ¿O no? ¿O está invadido por alguien? Independiente. Claro. Entonces lo que Trump está tratando de decir, creo, es que se está liberando de esto. ¿Okay? Está tratando de revertir esta posición, comillas, relativa un poco más adversa. Bueno, aquí hay una pregunta un poco más profunda. ¿Es bueno tener deuda o no? ¿Qué nos enseñaron en casa cuando éramos chiquitos? Es malo tener deuda. Es malo tener deuda, eso nos enseñaron de chiquitos, pero la verdad es que no sabemos, ¿ok? La verdad que podría ser que, bueno, si yo me endeudo para generar Notco o Fintual o alguna Corner Shop, bueno, quizá la deuda es buena. O si me endeudo para educarme, por ejemplo, también quizá la deuda es buena. Entonces la deuda lo único que refleja es que uno está adelantando consumo del futuro hacia el presente y bueno, lo pagaré en el futuro, o haré default, pero bueno, en general no. Bien, ok, entonces bueno, las bolsas, esto es en Alemania, en Europa cayeron, en Estados Unidos también, y aquí están más o menos como están las tarifas hoy día, las tarifas acumuladas. Entonces, Estados Unidos le impone tarifas de 140% a China, más o menos. Esto es lo que había, era verdad hasta hace poco, hasta hace un par de semanas. Hoy día ya hay un poco más de conversación. Trump, ¿qué es lo que dijo hace un par de días respecto de Powell? Dijo, no, la verdad que no lo voy a echar. De verdad, no, dijo algo así. Y el mundo respiró, ¿ok? Porque ¿qué es lo que hizo la gente? La gente dijo, ups, ahora quizá la única fortaleza de Estados Unidos, así como la única cosa predecible de Estados Unidos es que iba a tener una inflación baja. El dólar americano, ¿cuál es? Ok, ya acabo de contestar la pregunta. ¿Cuál es la moneda que se usa en todas las transacciones internacionales? El dólar, en todas, ¿ok? En las ilegales también, el tráfico de drogas, todas las cosas que son ilegales o éticamente reprobables, todo es en dólares. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un cerdo capitalista que nos impone su moneda. ¿Es eso verdad o no? No, la gente va solita a... Los coreanos del norte transan en dólares también, ¿ok? Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué no lo hacemos en yuanes o en bolívares venezolanos? ¿Por? ¿Qué lo dijo? ¿Por? Exacto, la estabilidad de la moneda. Uno comercia con un medio de pago que, comillas, sea estable, predecible su valor. ¿Okay? Entonces, no es que Estados Unidos sea un cerdo capitalista y nos imponga la moneda. Bueno, puede ser un cerdo capitalista por otras cosas. Pero la moneda la escogemos solitos, ¿ok? Nadie nos obliga. Podemos comerciar en la moneda que se nos ocurra, en reales brasileros, en fin, lo que quieran. Lo hacemos con el dólar americano porque el dólar americano es estable. Entonces, cuando Trump amenazó a echar a Powell, lo que pensó mucha gente, o los mercados financieros se dijeron, esta estabilidad ya no está garantizada. El dólar que usábamos
probablemente va a ser un desastre, va a ser una moneda de tercer mundo en un tiempo más. Y el dólar se fue a pico. Y es en ese momento en que Trump dice, uy, quizás se me está pasando la mano. Y entonces dijo, bueno, no lo voy a echar. Ahora, también lo dice porque no lo puede echar, aunque quisiera. ¿Okay? Bueno, pero esa es la situación hoy día. Aquí está cómo ha caído. Estos son puntos negativos y estos son días. Entonces, esto estamos en el día de la liberación por aquí, cayó un montón, después cayó más, ahora se recuperó, pero todavía está por debajo. Este es el Dow Jones, ¿okay? Es un índice accionario americano. Ha habido una destrucción de riqueza internacional. Todas las cosas que ha hecho Trump ha hecho que los activos americanos y de todo el mundo se deprecien, pierdan valor. Está destruyendo riqueza. Miles de millones de dólares quemados. ¿Okay? Y ahí, bueno, ahí están las caídas. Estos son caídas en días, ¿ok? Que caiga algo 5% o lo que sea, más de un 1% en un día, calculen eso, con la calculadora, calculen cuánto es eso si se mantiene todos los días. ¿Cuánto es eso? Cuando se mantiene todos los días, el stock se va a cero en menos de un mes, ¿ok? Entonces, esto en términos mensualizados es brutal. En términos anualizados, bueno, también son caídas gigantescas de valor de las distintas índices accionarios, ¿okay? Dow Jones, S&P, Nasdaq, ¿okay? Son distintos índices accionarios que contienen distintos tipos de empresas. Pero lo que todos muestran es que el mercado americano está siendo súper perjudicado por una política del propio presidente de Estados Unidos, ¿okay? Entonces, y esto ya ni siquiera es ideológico, es lo que está sucediendo y el mercado se lo está diciendo a Trump, es todo esto nos perjudica a nosotros. ¿Okay? Más allá de la retórica que dijo que otro país va a pagar, bueno, el que está pagando ahora los platos rotos es China, el resto del mundo, pero los pueblos americanos también. Entonces, ¿esto es un juego de suma cero o no? ¿Todo lo que pierde el resto del mundo lo gana alguien? No. Entonces, un juego de suma negativo. ¿Okay? Entonces, esto no es un juego de suma cero, que es que, okay, si yo salgo y me roban el celular, ¿es un juego de suma cero o negativo? Bueno, para mí es negativo, pero la sociedad no perdió el celular, ¿ok? Entonces, yo perdí el celular, perdí la foto, etc. Pero otra persona tiene el celular y lo va a comprar, es un juego de suma cero, ¿ok? Claro, yo puedo sufrir, obviamente, pero alguien ganó, ¿ok? Alguien ganó con mi pérdida. Eso es lo que esperaba Trump, que los americanos ganaran con la pérdida de los otros países. Lo que está sucediendo es que es un juego de suma negativa. Me agarran el celular, el tipo sale corriendo, lo atropellan y no solo sale mal herido, sino que el celular se destruye. Todos pierden. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo hoy. Bien, creo que estoy pasando un poco del tiempo. No, estamos todavía, son las 12:31. Pero la idea es que hagan preguntas. Ok, entonces sí, voy a ir súper rápido ahora. Entonces, aquí, en términos de empleo, que no he hablado también, son cifras brutales. Esto es el PIB que se va a perder por distintos aumentos a distintas regiones o industrias, y el total de pérdida de empleo es gigantesca. Los americanos van a sufrir, o van a estar sufriendo en un rato más. Mi conjetura, ¿qué es lo que creo que va a suceder? Trump no va a salir electo nuevamente, y probablemente, no sé si van a hacer un impeachment, que es que lo van a llevar al Senado para que responda, etc. O sea, esto está siendo catastrófico. No en términos ni siquiera ideológicos. Uno podrá estar de acuerdo con Trump o no. De hecho, la gente que votó por Trump, los empresarios casi todos, ¿ah? Están todos arrepentidos. Están todos arrepentidos porque le está tocando el órgano más sensible del ser humano, que es el bolsillo. ¿Okay? Entonces, realmente es un efecto negativo súper adverso. Bien, conclusiones. Bueno, hay impacto de corto plazo, esos son negativos. En el largo plazo podrían ser también. Algo que no comenté mucho, pero una de las cosas en que el mundo se va a autorregular es que eventualmente va a haber reestructuración de comercio. ¿Okay? Entonces probablemente China ya no le va a exportar a Trump, puede que nos llenemos de autos chinos que son más baratos, y a lo mejor nosotros llenamos a los chinos de cobre y litio, que ya lo estamos haciendo. Entonces lo que va a hacer es que va a cambiar eventualmente, de ser persistente, un poco la estructura de comercio internacional. ¿Cuáles son las estrategias que uno podría hacer? Bueno, lo que se está haciendo, y varios países chicos lo están haciendo, incluidos, es tener políticas comerciales explícitas, es decir, ir a sentarse con los bloques, ir a conversar con Europa para que nos bajen los aranceles que tenemos, ir a conversar con el propio Estados Unidos. El gobierno de Boric y las autoridades económicas de Boric lo han hecho,
no solo Boric, varios países van, tocan la puerta y negocian de forma bilateral, llegarán a algún acuerdo o no, pero tratar de alguna forma de esquivar las balas, ¿ok? Eso. Vean las noticias, lean, esto es bien enredado a veces, pero es bien sorprendente también. Gracias. Tremendo aplauso. Además, qué lujo tener esto. Esto fue el día de la liberación, ¿sabes qué día fue, no? ¿Lo acuerdan? El 9 de abril, 2 de mayo todavía no llegamos, se está largo el año, Mónica. 9 de mayo, estamos a menos de 20 días y miren la tremenda presentación que nos hizo el profesor, de verdad, Rodrigo, muchas gracias como profesor de este curso y como periodista, porque de verdad fue una clase tremenda. Preguntas, por favor. Para hoy día los estudiantes de mi curso, al menos, tenían que haber leído 2 capítulos de por qué fracasan los países. Okay. Me parece que hay muchas cosas que se pueden incluir de esas tesis acá. Así que... Yo no el curso, pero otra pregunta. Si no fuera con las tarifas, ¿qué otro método de solución se le podría como hacer a Estados Unidos por el tema de la base comercial? Porque a largo plazo algo súper malo y había que buscar alguna solución. Sí, buena pregunta. Mira, quizá en economía una de las recetas es cuando uno quiere enfrentar un problema, es enfrentar el problema de forma directa, más que de forma indirecta con vía precio. Entonces, por ejemplo, la industria americana. Uno dice, bueno, la industria americana está en decadencia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la política que han hecho otros países europeos? Principalmente, bueno, políticas que incentiven a la industria. Por ejemplo, educación o permitir exenciones tributarias, pero principalmente estoy pensando, por ejemplo, en países que son pequeños, los países bálticos, no sé si Lituania, Estonia, uno de estos, un país que hasta hace 30 años era soviético, qué sé yo, se liberó, un país pequeño. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Dijeron, bueno, vamos a tener un país chico, aislado, sin grandes recursos naturales, debe ser del tamaño de la región metropolitana. Lo que hicieron ellos fue que invirtieron en educación. Entonces, probablemente hoy día ellos son los países tecnológicos o con empresas vinculadas a Internet de la forma más intensa. Un país chico. Islandia también es otro ejemplo. Ellos son países de pescadores, son 300.000 personas. Cuando uno quiere salir con alguien en Islandia, tiene que agarrar una aplicación y ver si no es primo de uno, porque es tan chico que todos tienen más o menos parecidos. Y son pescadores y bueno, ellos lo que hicieron también, con algo. Educaron a la población, hicieron, quizá la respuesta es, hay estrategias que son, pero como más de largo plazo. ¿Okay? ¿Cuál es el problema de esas estrategias de largo plazo? ¿Cuáles son los problemas de estrategia de largo plazo para revivir una industria o un país? O sea, no sé si problemas. ¿Cuáles son las características de esa estrategia? Invertir inicialmente. Ok, pero ¿para qué hace la estrategia? Yo soy un político, soy presidente e invierto en una estrategia. ¿Ah? O sea, que no ve la recompensa al tiro. Exacto. Como mandato no se ve la... Exacto. Entonces, si yo quiero invertir en educación y les quiero decir, ahí voy a candidatearme de presidente, vamos a hacer como Noruega, le digo eso, no le digo cuándo, vamos a hacer como Noruega, vamos a tener el PIB per cápita de Noruega, 3 veces más. ¿Qué es lo que ustedes quieren escuchar? ¿Qué va a ser cuándo? Ahora. Bueno, la verdad, mala noticia. Espero equivocarme, pero creo que no van a pasar generaciones hasta que tengamos el PIB de Noruega. ¿Okay? Entonces los políticos hacen este tipo de políticas, son muy de largo plazo y no generan los retornos inmediatos que muchos políticos o muchas clases políticas pueden estar buscando, que es legítimo. ¿Okay? Entonces buscan cosas alternativas, esto por ejemplo. ¿Okay? Entonces la política industrial que existe y que ha sacado a muchos países del subdesarrollo, Corea del Sur es un ejemplo, Estonia es otro, toman décadas, ¿okay? Y requieren una visión más, comillas, como de país, ¿okay? Una visión que trascienda a un gobierno en particular. Entonces, bueno, y este es un mensaje. ¿A cuántos de ustedes conocen a Parisi? Al que ¿votarían por él o no? ¿No? Bueno. ¿Fue compañero tuyo, no? No, o sea, él estaba en la universidad, yo jugué fútbol con él, yo estaba haciendo el magíster de economía en la Chile. No, nosotros. Yo era arquero, no, incidentalmente era arquero, y él, bueno, era delantero del otro equipo, no, y me molestaba todo el rato, perdieron a penales, yo dejé los penales. Así que si un día se lo encuentro, salí en el diario Financiero, de hecho salimos. Que la Facultad de Economía, el Magíster de Economía le había ganado al MBA, el cual era parte de él, salimos con la foto y todo un trofeo. Bueno, Parisi dice algunas cosas que son un poco lo que la gente a veces quiere oír. Dice, bueno,
Chile gasta un montón de plata en cosas inútiles el Estado. Bueno, eso es verdad, eventualmente. Con todo ese gasto excesivo, yo lo voy a recortar y nos vamos a forrar. Felices y forrados, casi ese discurso. Entonces, cuando escuchen recetas, los gringos dicen, si algo suena muy bueno para ser verdad, es que probablemente no es verdad. Pero bueno, yendo a la pregunta, las estrategias o industriales son más de largo plazo, tienen que ser políticas de Estado. Entonces, no, en el corto plazo no hay mucho que hacer, esa es la verdad. O sea, el imperio americano, comillas, ha ido perdiendo relevancia, China ha ido ganando, quizás es bueno que los chinos produzcan autos y que Silicon Valley, que en Estados Unidos sigan haciendo los software, las compañías, digamos, como Nosco, Corner Shop, o toda la tecnología digital, digamos, todavía Estados Unidos es el principal país. De hecho, California, si los estados fueran países, California sería como el octavo país más rico del mundo. De ahí se produce toda la innovación que tenemos como planeta. Una pregunta. Sí, sí. Bueno, en Estados Unidos cayó la bolsa Sí. y en China estaban vendiendo los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué afectaría a Estados Unidos y a China la venta de los bonos? Ok, sí, son cosas relacionadas, pero un poco independientes, o sea, por distintos motivos. Ok, la bolsa americana está cayendo porque las empresas, la bolsa es un mercado que transa con el futuro, por así decirlo. Entonces, si la bolsa cae es porque las empresas quizás no son poco productivas hoy día, pero se espera que sean poco productivas en el futuro. ¿Okay? Entonces, la bolsa comercia con nuestra esperanza, por así decirlo. Los bonos del tesoro son un refugio en tiempos de turbulencia. Entonces, lo que sucede es que uno, en tiempos de turbulencia, dice, ups, está cayendo la escoba, todos los activos están cayendo de precio, tengo que cuidar mi plata, mi jubilación, no sé, la plata con la que voy a pagar la universidad de mis hijos mañana. ¿Qué hago? Busco un instrumento seguro. Típicamente eran los bonos americanos, porque pagaban en dólares, que era predecible. Yo compro un bono a 30 años y me va a pagar, voy a inventar la cifra, pongo $1.000 hoy día y me va a pagar $3.000 en 30 años más, cuando probablemente yo no esté en este planeta, pero mis hijos y mis nietos probablemente lo van a recibir esa plata. Esa plata va a valer mucho poco, esos $3.000. Bueno, depende de la estabilidad de la moneda. Entonces los bonos del tesoro eran muy, comillas, valorados, porque eran bonos en una moneda que era muy predecible, que era el dólar, y muy estable. Entonces lo que empezó a suceder es que con todo este desastre, las bolsas cayeron, la gente buscó refugio, y ahora los bonos del tesoro americano dejaron de ser un refugio seguro. Y los chinos, que tienen muchos de esos bonos, se dieron cuenta de eso y dijeron, bueno, en vez de tener estos bonos, yo la verdad que los vendo. Si uno los vende, el precio baja y el retorno también cae. ¿Okay? Eso. Entonces, ¿la venta masiva de estos bonos afectaría al dólar? Creo que más bien al revés. El hecho de que el dólar se ha percibido como débil hace que la gente se quiera deshacer de los instrumentos que pagan dólares en el futuro. Y al deshacerse de estos bonos de Estados Unidos, ¿está peor o solo cambia de dueño? No, cambia de dueño. O sea, si esos bonos ya se emitieron, bueno, cambia de dueño. Ahora habla muy mal de Estados Unidos, en el sentido de que, claro, que nadie quiera nuestros bonos. ¿Cuánto vale un bono chileno a 30 años? Bueno, no existe, en verdad. Esto sería un ciclo de que todo el rato, al vender esos bonos, sería un ciclo de que Estados Unidos cada vez está peor, entonces está peor. Sí, o sea, lo que puede suceder, y ese gran temor que tienen, es que este movimiento exacerbe la caída de, comillas, el apetito por bonos americanos. Ahora se ha detenido eso en todo caso, con el hecho de que Powell no va a salir. En el fondo eso calmó muchísimo los mercados. La bolsa chilena ayer subió como cohete, el dólar se ha fortalecido un montón, estaba súper débil, se ha fortalecido bastante. Pero bueno, los mercados financieros resienten eso. La gente empieza, el oro se ha hecho súper rentable porque el oro es el oro. Entonces está fijo y bueno, la gente se ha refugiado en el oro. No sé si en el Bitcoin, pero bueno. ¿Más preguntas? Las preguntas. El próximo semestre hago el curso de finanzas internacionales, para los que no lo han hecho, no lo han tomado. Así que ahí están bienvenidos. Eso. Sí. Perdón, dado que yo mandé a leer el libro y no había preguntado nada, la tesis, ¿cierto?, del libro, ¿por qué fracasan los países? Que la verdad,
que eso lo recomiendo a todo el mundo como lectura obligatoria, es que el desarrollo de las naciones, ¿cierto?, no depende de la geografía, no depende de la cultura, ni tampoco de la ignorancia, sino que de las decisiones políticas, ¿cierto?, que se toman. Aquí, bueno, esto es una pregunta como periodista en realidad. Estas decisiones políticas, ¿cómo crees tú, más allá de que pueda haber un impeachment de Trump antes de que se acabe su mandato, más allá de que no sea reelegido, ¿cómo crees tú que van a impactar en los próximos 10 o 15 años a lo que sucede en Estados Unidos? Y aterrizando a Chile, en este momento de crisis institucional que estamos nosotros y dado el nuevo escenario presidencial, ¿cómo ves tú el comportamiento de nuestras instituciones y cómo consideras que el nuevo escenario puede impactar a Chile? Okay. Bueno, antes que nada, el libro es súper bueno, se lo recomiendo. Yo he hecho paso a uno de los capítulos que es notable al principio y a propósito de las instituciones, que nombraba Marisol, hay una ciudad en México, en la frontera de México y Estados Unidos, que se llama Laredo. A ver, ellos solo leyeron hoy día. Nogales. No se llaman así, Nogales. Nogales, sí. Nogales, ya. Bueno, pero entonces es una ciudad que está partida, que quedó partida. Los mexicanos se robaron, los gringos se robaron parte de México, según los mexicanos. Entonces este pueblo quedó perdido ahí, no se sabía muy bien si era de México o de Estados Unidos. Decidieron por votación, los más ricos se quedaron en México, el resto se fue a Estados Unidos. Bueno, después quedó la frontera entre medio del pueblo y es lo que decía Marisol, un país, un pueblo, o parte del pueblo tiene un ingreso per cápita de, voy a inventar la cifra, no es tan así quizá, pero es, no sé, $30,000, $40,000. La otra tiene un PIB per cápita de 10,000. Entonces, el desarrollo de ambos países, o de ambos pedazos del pueblo, no tiene nada que ver ni con la genética, son todos lo mismo, ni con la cultura, son todos de origen mexicano, ni con la comida, ni con el clima, ni con nada. Tiene que ver con las instituciones. Entonces las instituciones son súper importantes. Yendo a la pregunta de Estados Unidos, ¿qué es lo que yo creo que está pasando? Me parece que las instituciones americanas son bastante resilientes. Trump y la política de Trump ha estado tratando de alguna forma menoscabar estas instituciones, pero están funcionando. Es las instituciones como el piloto automático que tienen mecanismos que impiden que Trump estrelle el avión, por así decirlo. Entonces, si la economía o el país fuera un avión, hay un montón de mecanismos automáticos que impiden que se hagan locuras. ¿Qué pasa en Chile? Nosotros nos quejamos bastante de que Chile está muy mal, con razón quizá, pero si uno lo ve en perspectiva, Chile no está tan mal, no quiero ser conformista, pero uno reclama que el crimen, el crimen ha subido mucho, que la desigualdad, gigante, la pobreza, bueno, pero si nos comparamos como éramos hace 20 años, el Chile que viví yo cuando tenía en el estado de ustedes, es totalmente otro país, Ahora, las instituciones en Chile todavía siguen siendo sólidas. El riesgo que veo, que creo que es lo que Marisol un poco intuye, es la clase política hoy día está pensando en cosas más de corto plazo. El hecho de que haya discursos populistas de ambos lados, y lo que les mencionaba de Parisi, es que claro, Parisi lo que dice es, voy a solucionar este problema de hoy a mañana, parece un ofertón. Y claro, uno quiere creer en algo, uno quiere tener fe. Los argentinos son maestros en eso, idolatran a Maradona, tenían el Papa, y además a los políticos los trataban como estrellas de fútbol, y le cantaban, qué sé yo, y Perón, ustedes le nombran Perón a un peronista y llora, y se emociona porque le dio una casa, etc. Uno tiende a idealizar a los políticos porque uno pone toda la fe casi religiosa en ellos en ciertos temas. Entonces, me parece que es un poco el riesgo hoy día, que los políticos de distintos sectores puedan prometer soluciones fáciles. Quiero acabar con el crimen, voy a sacar a todos los extranjeros, por decir algo, o voy a llenar de militares las calles. Son soluciones que suenan fáciles, son súper difíciles de tomar y son súper riesgosas. Entonces creo que Chile tiene una cierta robustez institucional, pero sí, coincido que quizás las propuestas de varios sectores pueden ser medias extremas. Y no solo que sean extremas, yo creo que la institucionalidad chilena, igual que la americana, van a resistir eso. Creo que el problema va a ser la decepción. Cuando no logremos ser Noruega, como nos prometen muchos mañana, ni cuando el crimen todavía siga siendo lamentablemente positivo en unos años más, porque no se va a solucionar de la noche a la mañana, también cuando nos encontremos con esa realidad, va a ser difícil decir, bueno, escucha, ¿por qué votamos por esta persona? Bueno, votamos porque teníamos la esperanza de que iba a ser algo imposible, y bueno, también la culpa quizás es nuestra, en ese sentido. Eso. Bueno, muchísimas gracias, otro aplauso. Ahora